Shalom. Hoy vamos a hablar acerca del autismo. ¿Hay cura? ¿Es posible curar este padecimiento? Vamos a hablar de eso. Nosotros sabemos que el Creador creó todo lo que existe, todas las enfermedades y también el remedio, y que el Creador creó el remedio antes que la enfermedad. Solamente que tenemos que tener la facultad para traerlo, los méritos para traer esa curación. En el pasado había muchas afecciones que no se podían curar, después fueron descubiertos medicamentos que hacen que se pueda aliviar y también curar. Por ejemplo, la penicilina, cuánto alivio trajo a las personas, cuánta sanación trajo a las personas, y así muchos otros medicamentos. El autismo es algo que ahora en la actualidad no se conoce una solución, pero eso no significa que no esté. ¿Por qué? Porque el autismo es algo que hace que la persona actúe de un modo diferente al común de las otras personas que se denominan neurotípicos. Es algo diferente, pero eso no quiere decir que tengan que vivir así toda la vida. ¿Cuándo se va a descubrir eso? La solución. Eso depende de nuestros méritos para traer esa energía que el Eterno nos envía, la revelación de la curación. Como hizo que se descubriera la penicilina y tantos otros medicamentos, también esto. Pero hay algo que podemos hacer aún en la actualidad, y voy a hablar de eso en este vídeo, que se pueda traer la energía para modificar y hasta se puede curar, porque el Eterno todo lo puede y escucha nuestras plegarias. Por eso también lo vamos a ver desde el punto de vista espiritual, que soluciona lo físico. Nosotros sabemos que eso existe en este canal, hemos recibido muchísimos testimonios de personas que nos han escrito sus declaraciones de lo que han experimentado con sus oraciones, o sea que no hay que dejar todo solamente a la medicina, hay que tener fe también, y eso es lo que nos puede salvar. Por eso vamos a hablar de este tema en forma amplia, en forma profunda, y ver qué se puede hacer para pedir al Eterno sanación por el autismo, y qué hay para revelar que nos pueda abrir los ojos en este tema y hacer que las vidas mejoren de todas las personas. Vamos a ver paso por paso acerca de este tema. Os leeré una carta que he recibido, y esta carta representa a muchísimas personas que padecen el mismo problema. Y vamos a analizarlo y vamos a ver qué se puede hacer para dar solución a esto. Hay personas que lo han logrado. Yo en el texto bíblico he encontrado reacciones que son muy semejantes a lo que es el autista hoy en día, el autismo, y por eso se puede aseverar de que está todo preparado para que la solución exista, esté, solamente hay que tener méritos para traerla. Vamos a ver primero la carta. Me ha escrito Elvira así: apreciado maestro, es la primera vez que le escribo. Me atrevo a hacerlo porque he visto cómo le escriben las demás personas y la conexión que hay. Yo quiero pedirle ayuda porque tengo un hijo autista, grado leve, pero es muy difícil su día a día. Y los médicos dicen que no hay cura y es de por vida. Pero tal vez usted tenga algo para darme, esperanza espiritual, un salmo, lo que sea. Gracias por estar ahí y escuchar, Elvira. Como esta carta he recibido muchas. Y hay que saber que la solución nos está esperando si hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Todo lo que voy a decir está vinculado con el plano espiritual, trabajo espiritual, pero también mental. Vamos a analizar primero el lugar donde estamos. Siempre digo que el lugar donde estamos conecta con lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque el Creador hizo todo. Y donde nos pone y lo que tenemos que ver es porque hay una conexión con nosotros. Si estamos en este lugar es por algo, porque tiene una conexión. Y eso siempre lo destaco y lo quiero destacar ahora también porque es importantísimo. Observad esto, qué curioso. A mi derecha hay una planta. Esa planta es verde intenso, verde oscuro. A mi izquierda hay otra planta que está por ahí, yo tengo que poner invertida la mano, que es verde claro. Ahí hay luz, a mi izquierda hay luz, a mi derecha hay más oscuridad. ¿Qué es eso? Primer punto que tenemos que destacar, observad bien lo que estamos hablando aquí, lo que estamos diciendo aquí. Yo digo que a mi derecha hay una planta oscura y a mi izquierda hay una planta clara. Y vosotros, si observáis lo que estáis viendo, me podéis decir, pero es al revés. La planta oscura está a la izquierda, no a la derecha. La planta clara está a la derecha, no a la izquierda, pero no es así. Porque ¿cuál es mi derecha? Mi derecha es esta.
y ahí está el planeta oscura, pero a vuestra derecha está al revés, porque la imagen, como la veis, está invertida. ¿Y cuál es la realidad? ¿Mi realidad o vuestra realidad? Ese es el principio de todo, del autismo también. En el plano cósmico hay una derecha y una izquierda, porque todo lo que hay terrenal, material, hay también espiritual. En lo alto hay derecha y hay izquierda, está creado, el Eterno lo creó así. Cuando está en el mundo, lo vemos invertido. Nuestra derecha corresponde con la izquierda cósmica, celestial. Nuestra izquierda corresponde con la derecha cósmica o celestial, porque este mundo es un reflejo del mundo supremo, espiritual. Y ahí tenemos ya la llave para abrir todo este asunto, que es muy importante, porque la derecha se comunica cósmica. Hablo de la derecha cósmica, la derecha suprema, se comunica, se vincula con la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La incorporación de conocimientos, lo que se sabe porque se lo introdujo en el cerebro a través de haber visto, de haber leído, de haber escuchado, se introduce información, se poseen muchos conocimientos. ¿Qué es la izquierda cósmica? El procesado de esos conocimientos para extraer conclusiones derivadas. O sea que la información que se tiene, la sabiduría, se la trabaja, se la procesa y se extraen conclusiones diferentes a partir de esa sabiduría. Es la capacidad imaginativa, la capacidad asociativa, eso del entendimiento. Poder asociar, poder discernir. Y si nosotros observamos el espectro autista, encontramos precisamente eso. Vamos a ver lo que tenemos para aprender de esto. Nosotros sabemos que en el plano cósmico, como dije, está a la derecha vinculado con el conocimiento, la sabiduría, y el flanco izquierdo que está conectado con el entendimiento, la imaginación, la creación, la asociación. En el autismo, nosotros vemos que muchas personas declaran que les cuesta comunicarse con las otras personas en forma directa. Por ejemplo, hay muchísimos autistas que les cuesta conectar visualmente con las otras personas. No pueden mirarle a los ojos cuando hablan. ¿Por qué eso? ¿A qué se debe? Además, cuando van por un lugar y escuchan un sonido fuerte, les molesta mucho. Y se hicieron estudios y se analizó, se dieron cuenta los científicos que la persona que tiene autismo escucha en un volumen mucho más alto que las otras personas. Por eso cuando oyen algo les molesta, hasta les hace daño. Y por eso tienen que usar tapones en los oídos. ¿Cuántas veces veis personas que tienen autismo que cuando van por la calle, que se escuchan los sonidos de los claxones de los coches, que se denominan bocinas en otros lugares, en otros países, se tapan los oídos porque no lo pueden soportar a eso? O cuando aplauden, hay un concierto, por ejemplo, y hay una persona que tiene autismo, y cuando termina una canción se aplaude, y ese ruido a las personas que tienen autismo muchas veces les molesta, y no lo pueden soportar, y entran en crisis. Esa crisis muy conocida del autista que o puede llorar, o puede gemir, o se puede inclinar de dolor. Eso es algo que duele verlo. ¿Por qué eso? Porque tienen desarrollada una capacidad. Muchos autistas también han declarado que les cuesta empatizar con las demás personas. Pueden compartir temas intelectuales, pero empatizar les cuesta. Ponerse en el lugar del prójimo. Si analizamos todo esto, son fuentes de información que están vinculadas con el hemisferio conectado con la derecha cósmica, con la sabiduría, que en el plano terrenal se puede invertir por el efecto reflejo, como dije. La persona que tiene autismo puede ser un genio, tener una sabiduría inmensa, y lo vemos. Nosotros vemos que hay casos de personas con autismo que participan en disertaciones y en movimientos que mueven masas de personas con su intelecto, porque tienen tanta capacidad de almacenar el conocimiento que parece que fueran una computadora, un ordenador cuando hablan. Hablan todo, exponen el tema de una manera profesional. Incluso muchas veces
se ha manifestado, quienes hicieron las entrevistas a autistas de este tipo, que hablan mejor que un médico. Médicos que han venido aquí a nuestro programa no han revelado lo que tú has revelado. Es increíble. ¿Y por qué eso? Tienen muy desarrollado eso. El flanco del cerebro vinculado con la sabiduría, el flanco cósmico de la derecha. La parte asociativa, ahí está el problema. Por eso muchos autistas expresan ese problema de la empatía, que no pueden sentir lo que siente el prójimo. Ellos sienten lo que ellos necesitan, pero ponerse en lugar del prójimo les es difícil. No digo que todos, hay excepciones que tienen otros niveles de sensibilidad, pero eso es muy complejo. Puede ser que en realidad no sea autista, sea otra cosa y fue diagnosticado con autista erróneamente. También es posible. Nosotros sabemos que muchos autistas, personas que tienen autismo, han declarado eso, de que tienen el problema de la empatía. Yo he hablado con personas que tienen autismo, me he ocupado también, porque me han asignado casos de personas que tienen autismo para que me ocupe, porque estaba a cargo de una institución donde había personas que eran neurotípicos y muchos de ellos estudiaban ahí. Había uno que era autista, de diferentes características, había uno que era autista y me dijeron, esta persona también es parte del plantel, así que también te tienes que encargar de este autista. Eran jóvenes. Hice un programa, elaboré un programa, de acuerdo a lo que yo pude hacer, según mis posibilidades, lo que era en ese tiempo, lo hice. O sea que conozco el tema y no lo hice solo, tuve también el asesoramiento de psiquiatras, de psicólogos, fue algo que se hizo en equipo. No fue algo que lo tomé a la ligera y lo que me parecía. Y hemos logrado algo que fue increíble. Pero esto no es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Lo que fue increíble fue que se le cambió el diagnóstico después. Estaba diagnosticado con autismo, pero como vieron que tuvo una reacción que hablaba como las demás personas en una situación que fue puesta en forma casual, para mí no hay casualidad sino causalidad, donde había muchísimos testigos que apreciaron eso. Entonces, en el hospital, en psiquiatría se le cambió el título del diagnóstico. En vez de autismo, se le cambió por un padecimiento mental. Y eso fue algo increíble porque se da muy pocas veces. Pero pude apreciar eso de la empatía, que no estaba. Los conocimientos sí. Tenía capacidad de aprender, de escuchar, de entender. Sí. Bueno, nosotros sabemos esto. Tenemos información. ¿Qué ocurre en el cerebro de una persona que tiene autismo? Hay estadísticas. En muchos casos ocurre esto, ya sea hipersensible o hiposensible, porque hay dos características. Uno puede ser hipersensible, que tiene sensibilidad extrema, mucha sensibilidad, o hiposensible, que la sensibilidad es muy baja, por ejemplo al dolor. Un autista que tiene hiposensibilidad muchas veces no siente el dolor, en muchas ocasiones. Y los que son hipersensibles tienen una sensibilidad muy desarrollada, pero esa sensibilidad es emocional, no es sensorial. Porque están las personas PAS, personas altamente sensibles, que tienen la sensibilidad sensorial. La sensibilidad que manifiesta un autista, según se han hecho estudios, se ha analizado, las estadísticas dicen que es emocional. Lo que ellos necesitan, lo que ellos sienten, con eso tienen conexión. No lo que es compartir un sentimiento con otra persona, recíproco de ponerse en el lugar de la otra persona, o sea, la empatía. Nosotros tenemos aquí, por lo tanto, pautas para definir dónde está el problema. El problema está para ser neurotípico, digamos que el autista pase a ser neurotípico. El problema está en el hemisferio del cerebro de la parte izquierda, cósmica, que se refleja en el humano, como dije, en forma de espejo. Ahí está el problema en la parte de la imaginación, en la parte asociativa. Por eso no se puede asociar al problema que tiene el otro, ponerse en su lugar, lo que es conocido como la empatía. Esos son estudios que se han realizado. Puede haber excepciones, puede ser que esas excepciones estén diagnosticados en forma errónea, todo es posible. Pero nosotros tenemos pautas aquí, cosas claras. Entonces, si eso es así, sabemos dónde hay que trabajar.
esa parte bloqueada, que es la parte asociativa, si se desbloquea estaría solucionado eso de la empatía, de que podrían hablar con los demás, conectar con los demás de otra manera, estaría todo solucionado. O sea que sabemos que ese es el punto a solucionar y que esperamos que muy pronto haya solución. Como dije, depende de los méritos que tengamos y de muchas otras cosas que el Eterno quiera que esa información esté en el mundo, de esa medicina, esa curación, ese tratamiento. Como se ve, hay avances. Falta poco. ¿Cuánto? No sé, no puedo dar una fecha porque hay que ser profeta para saberlo. Pero sabemos que hay avances, que se está avanzando en esto. Y puede haber un tratamiento. Para solucionar eso, que es lo que se conoce, es esto. En el cerebro, en la parte asociativa, ahí hay un bloqueo. Desbloqueándolo, vamos a tener la solución muy posiblemente. Quizá hay otras cosas que deben solucionarse también, pero eso es algo obvio que ya ha sido descubierto, que se analizó y se vio que está ese asunto ahí, que debe resolverse, y con eso tal vez ya podría ser neurotípico una persona que tiene autismo, aunque debemos saber también que la persona autista tiene muchas facultades que otra persona no tiene, que un neurotípico no tiene. Por ejemplo, la serenidad con la cual puede resolver situaciones es asombrosa. Por ejemplo, hay médicos que son profesionales muy importantes en el área de la cirugía, que si no tuvieran esa serenidad en el momento de tomar decisiones, no podrían realizar esas intervenciones tan complejas. Y hubo casos de médicos que tenían autismo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el problema que va a ocurrir, que pasará, los temores que están vinculados con la parte asociativa del cerebro, con ese flanco. Entonces pueden hacer todo con seguridad. Están seguros de lo que hacen, tienen los conocimientos, saben exactamente qué tienen que hacer y lo llevan a cabo. No tienen límites en ese aspecto, en esa área. Y bueno, por eso tienen mucho éxito y así hay muchas otras cosas. Lo que está vinculado con la intelectualidad, con el área del flanco que representa la sabiduría. El flanco cósmico de la sabiduría, reflejo en el ser humano. Eso en el autista es superior a otras personas en ciertas ocasiones y hay ejemplos, como dije, y los podéis ver ahora también, porque hay personas que les están haciendo reportajes y entrevistas y se ve cuál es su nivel intelectual, asombroso, desde muy corta edad. Por eso nosotros sabemos que la solución para que pueda ser una persona autista neurotípico es posible y esperemos que sea pronto. Ahora bien, una persona que quiere resolver ese asunto ahora, antes de que se descubra cuál es el tratamiento para dar solución, ¿qué hacer? Nosotros tenemos la oración que es poderosísima. Por eso, lo que me ha escrito esta madre acerca de su hijo, si hay una solución espiritual, un salvo, nosotros sabemos que eso es muy poderoso y muchas personas han sido escuchadas por el Creador y han recibido respuesta. Como este caso de este autista que le cambiaron el diagnóstico, puede haber otros casos. Recibí otro testimonio de una señora que me escribió por email después de que también intercambiamos mucha información y le dije qué hacer de acuerdo a lo que enseñaron los sabios y lo hizo. Y le cambiaron el diagnóstico también, me lo escribió, me envió una carta y me envió los documentos. ¿Cómo le cambiaron el diagnóstico? Es posible, depende de la persona, depende del esfuerzo que hace, depende cuánta fe tiene en el Creador y eso le hace llegar a niveles increíbles y recibir soluciones. En el pasado también esto ocurría, quedó registrado en la Gemara, que es la Torah oral, casos de personas que la solución era prácticamente imposible, pero la tuvieron. A casos de, por ejemplo, no podían tener hijos y tenían el sistema reproductor arruinado, que no estaba sano, no podían, según desde el punto de vista médico, no podían tener hijos, no podían solucionar ese problema. Se les solucionó. ¿Cómo hicieron? Con fe, con oración. El caso de Abraham, de Sara, está escrito en el tratado de Yevamot, en el folio 64, y así muchas otras cosas que vemos que en el pasado existieron, en el presente vemos también que el Creador también atiende las plegarias y a cuántas personas les ha respondido, que nos han enviado testimonios y muchas otras personas que no sabemos porque no hemos recibido esos testimonios, o otras personas sí lo han recibido, lo han comentado. Existe en la actualidad también comunicación con el Eterno y solucionan los problemas, aunque el Eterno está en ocultación ahora, no se muestra, pero nos está viendo a cada momento.
para que crezcamos espiritualmente a través de nuestra fe. Ese es el plan divino, así se describe en el libro de Job. ¿Y qué hacer? Bueno, conectar con el Eterno, recitar los salmos que están vinculados con el autismo. ¿De qué manera? Pedirle solución, curación para el autismo. ¿Eso se puede? Por supuesto que se puede. Los salmos fueron ordenados de tal manera por el rey David que alfabéticamente se puede construir cualquier pedido con esos salmos. El Salmo 119, por ejemplo, 8 versículos para cada letra. Él puso 8 versículos para cada letra del alfabeto. Hizo otros salmos como el Salmo 145, por ejemplo, donde puso un versículo para cada letra. Cada uno de acuerdo al nivel. Hay personas que se pueden concentrar en 8 versículos por cada letra. Si, por ejemplo, el pedido de él tiene 10 letras, serían 80 versículos. Porque si cada versículo en el Salmo 119 tiene 8, cada letra tiene 8 versículos, hay 8 versículos que comienzan con la letra A, que en hebreo es Aleph. Entonces, si uno quiere hacer un pedido donde la palabra que le pide comienza con A, tiene que leer los 8 versículos que comienzan con la letra A. Después, la palabra que le quiere pedir tiene la letra B, por ejemplo, leerá los 8 versículos que comienzan con la letra B. Y así se va formando el pedido. Pero hay personas que no pueden concentrarse tanto, 80 versículos, estar concentrados. Bueno, pueden leer un versículo por cada letra, que también es válido. El rey David dejó eso indicado también en los salmos. Y hacerlo, pedirle al Creador. Por eso, para que todos podáis pedir, en este caso se está hablando del autismo. ¿Qué pedirle? Sanación del autismo. ¿Cuánto uno va a ser respondido? Totalmente, parcialmente, depende del Creador, depende de la fe de uno, depende de la conexión de uno, depende de los méritos de uno. Pero uno le pide, y le pide con fe. Pero quiero que veáis un vídeo para ver exactamente cómo pedir, con qué estado de ánimo, cómo hacer, cómo prepararse para recitar estos salmos. Porque no es solo leerlos, hay que estar bien anímicamente para conectarse con el Creador. ¿Cómo uno se va a conectar con el Creador? Está triste, le pide llorando, no, hay que estar bien. Eso lo dejó registrado el rey David también en el libro de los Salmos. Escribió todo lo que tenemos que hacer para pedir al Eterno, para comunicarnos con Él a través de los Salmos de la manera apropiada. Por eso pido que veáis, antes de recitar estos versículos que voy a mencionar a continuación, que veáis el vídeo que se llama así, ¿Cómo utilizar los Salmos correctamente? Está en este canal, lo he hecho, tiene más de 1 hora de duración el vídeo, pero es conveniente aprenderse eso para ver cómo hay que recitar los salmos para ser efectivo. Porque si no, uno lo lee, pero hay cosas que no hace correctamente. Es como un medicamento. Uno tiene que tomar la cantidad adecuada, en el momento adecuado, cada tanto tiempo. A veces hay que comer algo antes del medicamento, después ingerirlo. Todas las indicaciones médicas, con los salmos también. Es un medicamento espiritual. Y en el libro de los Salmos está indicado todo, solamente hay que saber verlo. En ese vídeo que os he mencionado está explicado de acuerdo a lo que dicen los Salmos. Y aprendiéndose eso, uno puede pedir al Creador lo que quiere. En este caso, sanación del autismo. Y por eso, a continuación, tendréis los versículos. Como dije, se puede recitar un versículo por cada letra de la palabra sanación para el autismo o 8 versículos por cada letra. Pero 8 versículos es bastante largo. No todos se van a poder concentrar en eso. Por eso voy a dar algo para que todos se puedan concentrar, pocos versículos, un versículo por letra, y quien tiene la capacidad, hay otros vídeos que he hecho donde podéis encontrar los 8 versículos por cada letra y poder recitar completa, si tenéis esa capacidad de concentrarse bien en tantos versículos. Ahora, para todas las personas, para que los pongan en práctica, para que se compenetren con esta plegaria, porque cada mensaje, cada versículo, cada palabra tiene algo para decir a la persona que está pidiendo. Y uno puede ir mejorando en eso, ir progresando, ir mejorando su servicio al Creador, su fe, la manera con que le pide, y todo eso a partir de los versículos. Los versículos lo van llevando por el camino que tiene que ir para mejorar, observando qué dicen las palabras, qué está escrito ahí, cómo uno lo puede aplicar a su vida en los versículos que recita. Eso lo van a ir ayudando a crecer, a ser cada vez mejor y pedir mejor al Creador. Y quien dice a recibir esa respuesta si tiene el mérito. Todo depende de uno y el Creador. Queda ahora todo entre la persona que recita los salmos y el Creador. Y no hay intermediarios, no hay nada, directo. A continuación tendréis los versículos ordenados de la plegaria correspondiente para curación del autismo. Eso es lo que se le pide al Creador, si uno quiere pedirle curación del autismo. Y se lo pide día tras día, insistentemente,
hasta que responda, como dicen los salmos, que está escrito en los salmos y en el vídeo que os he remitido, consta esa explicación para que lo veáis bien. ¿Cuánto hay que pedir al Creador? ¿Con qué fe? Hasta que responda. No desistir jamás. Son pocos versículos, no son tantos. No hacerlo como algo rutinario, compenetrarse con lo que dicen los versículos, recitárselos al Creador, con alegría, tal como dice en el libro de los Salmos. Y cada día esperar de Él, que el Eterno es capaz de ayudar, responder, sanar y hacer todo lo que necesitamos. Aquí tenéis los versículos. Reish, el Eterno, tus misericordias son muchas, vivifícame conforme a tus juicios. Salmo 119, 156. P, dispón mis pasos conforme a tu palabra y haz que no ejerza dominio en mí ninguna vanidad. Salmos 119, 133. Vav, y venga a mí tu bondad, el Eterno, tu salvación, conforme a tu palabra. Salmos 119, 41. Aleph, bienaventurados quienes guardan sus testimonios y lo buscan con todo el corazón. Salmos 119, 2. G, dame entendimiento y cuidaré tu Torá y la guardaré con todo el corazón. Salmos 119, 34. Mem, cuán agradables son tus palabras para mi paladar, más que la miel en mi boca. Salmos 119, 103. Aleph, bienaventurados quienes guardan sus testimonios y lo buscan con todo el corazón. Salmos 119, 2. Vav, y venga a mí tu bondad, el Eterno, tu salvación, conforme a tu palabra. Salmos 119, 41. Tet, me es mejor la Torá de tu boca que millares de oro y plata. Salmos 119, 72. Yud, tus misericordias vengan a mí y viviré, porque tu Torá es mi regodeo. Salmos 119, 77. Zain, recordé tus juicios desde siempre, el Eterno, y me consolé. Salmos 119, 52. Mem, cuán agradables son tus palabras para mi paladar, más que la miel en mi boca. Salmos 119, 103. Estos son los versículos para pedir sanación de autismo y se le pide al Creador con fe, todos los días. Y bueno, la respuesta queda en sus manos. Si hoy no vimos en respuesta, quizá mañana sí veamos algo y así, tal vez una mejoría. De acuerdo a lo que el Creador nos dé, nosotros solamente recibimos, le pedimos y lo que nos da, recibimos con alegría. Si no vemos mejoría en una semana, quizá al día siguiente, siempre fe íntegra. Eso es lo que nos va a llevar a recibir toda la energía del Eterno, de acuerdo a nuestras posibilidades, a nuestro grado, cómo nos vamos elevando. Hasta aquí este vídeo, deseo un magnífico día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.